Hola, ¿cómo están? Siempre es un placer reencontrarnos e iniciar una nueva ruta cultural de conocimiento y amistad. Bienvenidos a un espacio más de Oigamos la Respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema: comprender lo comprensible es un derecho humano. ¿Quién fue Rasputín, el llamado monje loco? ¿Cómo gobiernan en México si hay 31 estados independientes? Y también vamos a conocer por qué se usa el 911 como número de emergencia. 2225-5238, código de área 506, nuestro número telefónico para que usted nos haga las preguntas que guste. Nos ubicamos en Filadelfia, Guanacaste, Costa Rica. Desde allí el señor Harvey Carballo nos dice lo siguiente: necesito que me averigüen la fecha de nacimiento y muerte de un sabio ruso al que llamaban Rasputín. Escuchemos la respuesta. Grigori Rasputín nació el 10 de enero de 1869 y murió el 30 de diciembre de 1916. La historia de este personaje es muy interesante, porque a pesar de que algunos le decían el monje loco, llegó a tener una influencia muy grande sobre Nicolás II, el último zar de Rusia, y su esposa, la zarina. Rasputín nació hace 154 años en Siberia. Como muchos campesinos de aquel entonces, no recibió educación formal. Siendo joven se unió a una secta cristiana ilegal donde se enseñaban cosas muy extrañas. Ellos enseñaban, por ejemplo, que se debían cometer pecados porque Dios ama al pecador y sentía agrado en perdonar a los grandes pecadores. Por eso, la forma de vivir de Rasputín llegó a ser bastante escandalosa. Al cumplir 34 años, Rasputín se fue en un peregrinaje y viajó por toda Rusia, Grecia y Tierra Santa, visitando distintos conventos, aunque nunca se hizo monje. En estos viajes aprendió mucho, y por su modo de hablar, a la gente le encantaba escucharlo, sobre todo por su forma original de interpretar las escrituras. Fue así como se empezó a decir que era un místico. Rasputín era un hombre alto que tenía una mirada penetrante, tan penetrante que algunos decían que hipnotizaba a las personas. En 1904 llegó a la capital de Rusia, donde también se comentaba que tenía poderes especiales para curar, por lo que fue presentado a los zares o emperadores de Rusia para que curara a su hijo que padecía hemofilia, una enfermedad hereditaria que dificulta la coagulación de la sangre. Cuando el hijo de los zares se ponía enfermo, sangraba mucho, a tal punto que su vida peligraba. Rasputín le hablaba y lo tranquilizaba, y el niño se recuperaba temporalmente. Entonces, Rasputín se convirtió en el protegido de la esposa del zar, y esta confianza le dio mucho poder e influencia. Se dice que muchas personas acudían a pedirle favores y Rasputín las atendía, pero su vida seguía siendo escandalosa. Tenía relaciones sexuales tanto con prostitutas como con damas de la corte y además bebía mucho. La nobleza rusa no veía con buenos ojos la presencia de Rasputín en la corte porque esto dañaba la imagen de los zares. Los nobles temían que los enemigos del zar aprovecharan la mala reputación de Rasputín para atacar a los zares y decidieron matarlo. Rasputín murió el día 30 de diciembre de 1916. Su asesinato fue planeado por un grupo de personas cercano a los zares y se dice que fueron necesarios varios intentos de asesinarlo en la misma noche para finalmente eliminarlo. Managua, Nicaragua.
Allá vive el señor Reinaldo López Fuentes, quien nos dice: me he enterado de que en México existen 31 estados independientes. ¿Cómo hacen las autoridades de ese país para identificar cada estado? Por ejemplo, para distinguir a Guerrero de Chiapas y no confundirse. Oigamos la respuesta. México es una república federal. Esto quiere decir que es un país que está formado por 31 estados, más el Distrito Federal, que es donde se encuentra la ciudad capital. En México, cada estado cuenta con cierta autonomía. Esto quiere decir que cada estado tiene cierta independencia para administrar sus propios asuntos. Pero para las autoridades esto no representa ninguna confusión porque cada estado tiene sus límites territoriales bien definidos. Además, cada estado tiene su propio gobernador que los ciudadanos del estado eligen. El gobernador cuenta con un gabinete que lo asesora en la toma de decisiones y en la administración de los asuntos propios del estado. A la vez, cada estado está dividido en municipios, los cuales también tienen su propio gobierno local. Los municipios son gobernados por un presidente municipal y un cabildo o junta. El presidente municipal y el cabildo son los responsables de la administración de los asuntos propios de cada municipalidad, como por ejemplo, de la seguridad pública, el mantenimiento de las calles y los parques, el suministro de agua y la recolección de basura, entre otros. A su vez, los gobernadores de todos los estados deben responder a una autoridad que establece el gobierno de la República. El presidente de la República cuenta con un gabinete de ministros que lo asesoran en la toma de decisiones y en la administración de los asuntos que son importantes o que afectan a todo el país, como son, por ejemplo, las relaciones internacionales y la política exterior, la seguridad nacional, los asuntos relacionados con la economía nacional y la moneda. Todo este sistema de gobierno que suena tan complicado realmente es necesario porque México es un país enorme y el hecho de estar dividido en estados con sus propios gobiernos locales hace que todo funcione mejor. Como puede ver, el modo de administrar el país es muy diferente al de los países centroamericanos, donde hay un gobierno central del que dependen todos los departamentos o provincias. Se parece más al de los Estados Unidos de Norteamérica, que también es un país muy grande, que cuenta con 50 estados, más el Distrito de Columbia o Washington, D.C., que es donde se encuentra la capital del país. Ahora tengo alas y yo no sé qué hacer. Si vivo bajo tierra, no las puedo extender. Son las chicharras de Costa Rica que cantan Bichos de Sol. Ahora tengo alas, yo no sé ni qué hacer. Si vivo bajo tierra y no las puedo extender. Afuera llama el viento, vengan a volar. Hay árboles de fuego, quieren oír cantar. Voy hacia la luz, respiro su calor. Voy hacia la luz, busco mi color. Aquí cantamos juntas bajo el sol. Jugamos con el viento sin temor. Posamos nuestras alas en el porón. Ahora somos bichos de sol. En la copa de este árbol hacemos lloviznar. Las aves
respiro su calor, voy hacia la luz, busco mi color. Aquí cantamos juntas bajo el sol, jugamos con el viento sin temor, posamos nuestras alas en el porón. Ahora somos bichos de sol, aquí cantamos juntas bajo el sol, jugamos con el viento sin temor, posamos nuestras alas en el porón. Ahora somos bichos de sol. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Luego de la música, continuamos con ustedes y el señor Lucho Guevara pregunta lo siguiente. Quiero saber de qué hacen la pintura de aceite. Es una consulta que nos hace desde El Salvador. Escuchemos la respuesta. No nos dice usted si lo que quiere saber es sobre las pinturas de aceite que se usan para pintar casas o de las que se usan para hacer pinturas o cuadros, aunque en ambos casos se puede decir que, a grandes rasgos, se hacen de una manera parecida. Para fabricar las pinturas de aceite, primero se escogen los pigmentos de color, que son polvos finos que le van a dar el color deseado a la pintura. Estos polvos se mezclan con diferentes tipos de aceite, como por ejemplo con aceite de linaza, que es un aceite vegetal que actúa como aglutinante. Es decir, que ayuda a darle a la pintura la consistencia deseada y a la vez sirve para que los pigmentos se adhieran a la superficie. En el caso de las pinturas que se usan para pintar casas, también pueden usarse resinas que le dan a la pintura una apariencia brillante, a la vez que forman una capa protectora sobre la superficie. Para mezclar los pigmentos con el aceite, usan máquinas especiales que los mueven con fuerza y a gran velocidad para que queden muy bien mezclados. Una vez que los pigmentos están bien mezclados con el aceite, la pintura ya puede aplicarse sobre una superficie, ya sea, por ejemplo, sobre una pared o, en el caso de los artistas, se aplica sobre una tela o lienzo debidamente preparado. Para diluir la pintura y para que seque más rápido se usa un disolvente o diluyente. Como mencionamos, las pinturas de aceite tienen la característica de que son muy duraderas. Por esto muchos artistas prefieren pintar al óleo o al aceite, porque las pinturas o cuadros pueden mantener su presencia original durante cientos de años si se les da el cuidado necesario. Pero las pinturas de aceite tienen otra característica y es que secan más despacio. Por esto, no a todos los pintores o artistas les gusta usarlas porque pueden ser más difíciles de trabajar que las pinturas que se disuelven en agua. La pintura se va secando lentamente a medida que el aceite se evapora. Imagínese usted que hay cuadros o pinturas hechas al óleo o al aceite que pueden tardar semanas o incluso meses en secar, dependiendo del grosor de la capa de pintura y de las condiciones ambientales. El señor Gilberto Jiménez Mesa escribe desde Chinandega, Nicaragua, y pregunta: ¿qué tan cierto es que la hoja de neem es buena para matar las pulgas y las garrapatas de los perros? ¿Y cómo se prepara dicho producto? Oigamos la respuesta. Vamos a decirle, don Gilberto, que los experimentos que se han hecho parecen indicar que el neem resulta efectivo para combatir las pulgas y las garrapatas en perros.
Lo que necesita es una taza de hojas de neem verdes. Debe molerlas muy bien. Después las pone en un recipiente junto con 1 litro de agua y lo pone a cocinar a fuego lento durante unos 5 minutos. Luego lo cuela pasándolo por una tela y queda listo para usarse. Puede rociarlo sobre el perro todos los días. Eso sí, conviene probar primero en una pequeña parte de la piel del animal para asegurarse que no sea alérgico a estas hojas de neem. Es importante saber que las pulgas y las garrapatas pueden transmitir algunas enfermedades peligrosas a las personas. Por esto los veterinarios recomiendan estar revisando con frecuencia al perro. Si usted encontrara que el neem no le ha dado el resultado deseado, en las veterinarias se consiguen collares, sprays y pipetas que sirven para combatir los parásitos externos como pulgas y garrapatas. Queremos aprovechar para decir que hace poco tiempo una dependencia de la Universidad de Costa Rica dio una alerta sanitaria porque ocurrieron 3 muertes causadas precisamente por una enfermedad que transmiten las garrapatas. Al ser una enfermedad que no se presenta con frecuencia en los hospitales donde llegaron los pacientes, no se sospechó que fuera una enfermedad causada por unas bacterias que transmiten las garrapatas, y al no ser tratados a tiempo, los pacientes murieron en cuestión de días. La alerta se dio para que el personal médico se mantenga atento y si llegan pacientes con fiebre y un sarpullido en la piel, pregunten si tienen perros o si han estado en contacto con ganado para descartar que se trate de esta enfermedad. Afortunadamente, no todas las garrapatas tienen en sus cuerpos microbios que causan enfermedades, pero en caso de picadura, lo que se aconseja es quitar cuanto antes la garrapata del cuerpo, porque cuanto más tiempo permanezca la garrapata adherida a la piel, mayor será el riesgo de contraer una enfermedad transmitida por ella. Además, es posible que la piel se irrite. La garrapata debe quitarse utilizando unas pinzas con mucho cuidado para que no quede ninguna parte dentro del cuerpo de la persona o del animal. Agarre la garrapata tan cerca como pueda de donde se encuentra prendida a la piel. Jale la garrapata suavemente, pero con firmeza. Nunca aplaste o apriete la garrapata por la panza o parte hinchada, ni la toque con sus manos. Quémela con un fósforo prendido o échela en alcohol para que se muera. Y siempre es importante revisarse todo el cuerpo después de caminar en lugares donde hay garrapatas. Te lo advertí, mi niña, que ya veo donde la tere. Te lo advertí, mi niña, que ya veo donde la tere. Y ahora con ustedes una curiosa historia de amor, un juego de voces con la agrupación La Cuneta Son Machín de Nicaragua, la historia de María Luna. Que esos varones abundan, malandrines, vulgarazos. Que esos varones abundan, malandrines, vulgarazos. Cierto que tiene dinero, pero no sabe de amores. Cierto que tiene dinero, pero no sabe de amores. Preferiste sus favores que todo mi amor sincero. Preferiste sus favores que todo mi amor sincero. La noche llora a tu lado, esta canción angustiosa. La noche llora a tu lado, esta canción angustiosa. Escribí sobre una rosa porque yo siempre te he amado. Escribí sobre una rosa porque yo siempre te he amado. Ay, María Luna, María Luna, entre el mar de amores no hay vacuna. Ay, María Luna, María Luna, entre el mar de amores no hay vacuna. Ay, María Luna, María Luna, entre el mar de amores no hay vacuna. Ay, María Luna, ay, 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 ay. Solo este viejo arado. Y aunque soy un hombre honrado, siempre camino en la perra. Y aunque soy un hombre honrado, siempre camino en la perra. He escribido 12 tonadas y como 30 poemas. He escribido 12 tonadas y como 30 poemas. Si vieras cuánto me apena verte de él enamorada. Si vieras cuánto me apena verte de él enamorada.
no es manera fina de tratar a una dama. Esa no es manera fina de tratar a una dama. Ya vendrán otros abrazos, no te hueves, amarillita. Ya vendrán otros abrazos, no te hueves, amarillita. El amor vendrá a tu vida cuando al fin vos me hagas caso. El amor vendrá a tu vida cuando al fin vos me hagas caso. Ay, María Luna, María Luna, el mal de amores no es pa' cuna. Ay, María Luna, María Luna, el mal de amores no es pa' cuna. Ay, María Luna, María Luna, el mal de amores no es pa' cuna. Ay, María Luna, ay, 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 María Luna, María Luna, el mal de amores no es pa' cuna. Ay, María Luna, María Luna, el mal de amores no es pa' cuna. Ay, María Luna, María Luna, el mal de amores no es pa' cuna. Ay, María Luna, ay, 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 María Luna, María Luna, el mal de amores no es pa' cuna. Ay, María Luna, María Luna, el mal de amores no es pa' cuna. Ay, María Luna, María Luna, el mal de amores no es pa' cuna. Ay, María Luna, ay, 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 María Luna, María Luna, el mal de amores no es pa' cuna. Ay, María Luna, María Luna, el mal de amores no es pa' cuna. Ay, María Luna, María Luna, el mal de amores no es pa' cuna. Ay, María Luna, ay, 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 ay. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. Aquí estamos de regreso y el joven Zoan Rodríguez envía un mensaje desde Guinope, El Paraíso, Honduras, y pregunta: ¿por qué en casi todos los países, si no es que en todos, usan el mismo número telefónico para emergencias, el 911? Escuchemos la respuesta. El número telefónico 911-911 empezó a utilizarse en 1968 en los Estados Unidos. Anteriormente, en ese país no existía un único número al que los ciudadanos pudieran dirigirse en casos de emergencia. En cada estado o ciudad, las personas tenían que llamar directamente al departamento de policía, a los bomberos o a la ambulancia cuando necesitaban su asistencia. Esto resultaba complicado y podía traer problemas, pues en ciertas ciudades había hasta 50 departamentos distintos, y en el momento de la emergencia, cuando hay que actuar con rapidez, la gente no sabía a cuál de ellos dirigirse, o resultaba difícil tener a mano o recordar tantos números telefónicos. Entonces, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos se puso a trabajar con los especialistas y resolvieron que era mucho mejor usar un solo número al que se pudiera recurrir en caso de necesitar asistencia inmediata. Les pareció que el número 911 era fácil de recordar y podía usarse para que una sola central pudiera redirigir todas las llamadas de emergencia del país. La primera llamada al 911 fue realizada en el estado de Alabama. Al principio fue difícil, pues no todo el mundo sabía que existía este número, pero a partir de 1970, el 911 ya era bien conocido. La gente se dio cuenta de que este sistema era mucho más práctico en caso de una emergencia, sobre todo porque los niños y los ancianos que vivían solos podían tener a mano un solo número al que podían recurrir en caso necesario. Con el tiempo, otros países también consideraron práctico tener un solo número para atender todas las emergencias, y algunos adoptaron este mismo número para sus propios sistemas de respuesta ante urgencias. Tenemos entendido que el 911, además de usarse en Estados Unidos, se usa, por ejemplo, en República Dominicana, México, Honduras, Costa Rica y Panamá, entre otros. Pero en otros países se usan números distintos, como es el caso de los miembros de la Unión Europea, que tienen el número 112 como línea telefónica para atención de emergencias, o algunas naciones de Asia en las que se usa el número 999. Compartimos con ustedes una frase del escritor argentino Julio Cortázar. A veces no necesitamos a alguien que nos arregle,
A veces solo necesitamos a alguien que nos quiera mientras nos arreglamos nosotros mismos. Al agradecer la amable atención que nos prestaron hoy, les invitamos para que mañana hablemos de cómo se puede manejar el orgullo. Es cierto que cuando una persona babea significa que está descansando física y mentalmente. ¿Y por qué cuando los pejibayes empiezan a dar frutos se pudren y se caen por sí solos? Esto y más, mañana en Oigamos la Respuesta. Programa C Control 24. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.